Pues nada, hola a todos, estamos hoy con Axel Arturo Barceló Aspeitia, investigador de aquí del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. La primera pregunta que quisiera hacerte, Axel, es acerca de tu texto ¿Por qué no quiero ser positivista? Esto me gusta ese tema. En el que expones que tú perteneces a una generación que se formó en la crisis de los metarrelatos y en lo más crudo de la posmodernidad, de tal forma que tú leíste en original, en alemán, a Wittgenstein y a Heidegger. Sí. Y que si te hubieran preguntado por una definición de filosofía en los años 90, seguramente hubieras dicho que es una rama de la crítica literaria o un estilo literario, de la manera un poco borgiana. Sin embargo, hoy un poco tú tienes una posición prácticamente positivista, ¿no? Donde afirmas que la filosofía es una ciencia. De hecho, mañana, según me has informado, pues vas a dar una clase magistral sobre la única metodología verdadera, ¿no? Que es la analítica. Y en un artículo, de hecho, de 2004, que seguramente el año más crudo de tu giro positivista analítico, pues llegaste a afirmar, utilizando el mito de Perseo y la medusa, que el papel de la filosofía es principalmente crítico y reflexivo, de constructivo. Bueno, de constructivo en el sentido analítico del término, ¿no? Luego, más adelante, en este texto precisamente, pues planteas la idea de que también la filosofía debería tener un papel imaginativo, y ahí te apoyas de construcción, de creación de conceptos, a la manera un poco deleuziana, pero sin perder el rigor, y sobre todo, digamos, centrándose en los 6 valores o virtudes señalados por Italo Calvino para la literatura en el siglo XXI, ¿no? Levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia. Bueno, ¿cuáles han sido los réditos, digamos, de esta metodología, si se puede decir así, y si sigues manteniendo o no esta posición a día de hoy? Primero que nada, la verdad, estoy muy emocionado de que te hayas tomado tan en serio mis escritos. La verdad, creo que hiciste un muy buen resumen. Creo que todo lo que dices es cierto y no solamente continúo pensando así, sino yo creo que estoy orgulloso de tratar de hacer una especie de síntesis en mi heterogénea formación como filósofo. Y creo que también tiene mucha razón, que por supuesto que Deleuze jugó un papel muy importante en mi poder haber dado este giro, porque Deleuze tiene esta fama, creo que bastante justificada, de ser el más analítico de los pensadores de la diferencia. Porque efectivamente él pone mucho el acento, como tú bien dijiste, en los conceptos, en la creación de conceptos y cómo a través de la creación de conceptos la filosofía tiene un poder bastante sustancial. Y como tú bien dices, en ese texto del 2004, no recuerdo qué año fue, ¿verdad? Sí. Precisamente digo, y todavía lo sigo creyendo, que este trabajo, cuando se hace con rigor, es todavía más poderoso. Entonces, si realmente nos vamos a tomar en serio el dictum deleuziano, creo que hay que hacer filosofía bastante rigurosa. Y sí es cierto que este tipo de metodología está asociada a lo que todavía en nuestros contextos se llama filosofía analítica. Hay mucho debate acerca de si es el término más adecuado o no, pero sí es una filosofía ligada a el análisis riguroso de argumentos, de tesis, de hipótesis, modelos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, efectivamente yo llevo muchos años dedicándome al proselitismo y a la instrucción en este método, ¿no? Es decir, enseñándole a las nuevas generaciones de filósofos en México y quien quiera que me quiera escuchar en el mundo acerca de qué estrategias hemos desarrollado en los últimos siglos para tratar de ofrecer nuevas preguntas, nuevas hipótesis, nuevos modelos de pensar y transformar la realidad, ¿no? Creo que hay muchas razones por las cuales hacemos filosofía y no voy a decir que no se debería de hacer de otras maneras. Yo creo que es muy valiosas muchas otras maneras de hacer filosofía y me encanta que existan otras maneras de hacer filosofía, pero creo que también una razón importante, un fin importante que ha perseguido la filosofía desde sus principios en Occidente por lo menos, es tratar de dar cuenta de la realidad y transformarla, ¿no? Que ayudarnos a comprender cómo son las cosas y qué podemos hacer para hacerlas mejores. Y creo que para este fin en particular, entre todos los fines de la filosofía, por lo menos para este fin en particular, sí es adecuado un tipo de investigación que sigue una metodología rigurosa, ¿no? Es decir, si efectivamente lo que queremos es entender la realidad y transformarla, pues yo creo que no es demasiado aventurado trabajar bajo el supuesto metodológico de que podemos llegar a respuestas objetivas o lo más objetiva que podamos, ¿no? Y entonces creo que sí hemos logrado desarrollar ciertas estrategias, me gusta llamarlas,
aunque sí, por supuesto, que la gente le llama método de investigación, en el cual pues se ofrecen argumentos, se critican los argumentos, se ofrecen nuevas hipótesis, se refinan las preguntas, y sí, este tipo de prácticas están asociadas a la tradición analítica, pero en realidad me parece que la trascienden, ¿no? Que es simplemente la manera de hacer buena investigación filosófica. Bueno, tu tesis doctoral versó sobre Wittgenstein, en concreto su filosofía de las matemáticas en el llamado periodo intermedio, que es un periodo que ha sido muy investigado recientemente, ¿no? Frente a la contraposición clásica entre el primer y el segundo Wittgenstein. Sí. En esa tesis, investigación que llevaste a cabo, de la cual yo he leído por lo menos algunos artículos que publicaste cuando la estabas haciendo, gracias, pues una de las posiciones, como una de las tesis más fuertes, es que digamos, el concepto de matemática como gramática de Wittgenstein no compromete la necesidad de la misma, de la matemática, sí, pero una cosa que sí que, digamos, es positiva de esa investigación de Wittgenstein es que derrumba el mito de la matemática como ciencia total o universal, ¿no? Y la relación que yo... y entonces quisiera preguntarte, más que por la tesis o por la... Bueno, sí, me gustaría que expusieras brevemente en qué consistía esa investigación. ¡Wow! Eso sí tendría que acordar. Y sobre todo, ¿cuál es la relación que hay entre esa investigación y una de tus posiciones más señaladas en filosofía de las matemáticas, que es pues un recordatorio tipo historiográfico, si se quiere decir, acerca de cómo el concepto de analítica, de filosofía analítica, surge del análisis geométrico, de la geometría analítica cartesiana, y cómo la mayor parte de las herramientas matemáticas que utiliza la lógica pues provienen un poco de esa tradición cartesiana. O sea, hasta qué punto el uso continuado en lógica de herramientas de tipo matemático no hace sino confirmar ese mito todavía latente de la universalidad de las matemáticas. Muy buena pregunta. Entonces, a mí me interesa, una de las cosas que más me interesa de la filosofía, como se pueden dar cuenta, es la metafilosofía, ¿no? Desde que estaba en la licenciatura teníamos un seminario de metafilosofía que hacía con Victoria Muñoz, que tal vez de cuyo trabajo tal vez conozcas también. Entonces, siempre me ha interesado mucho, no solamente la filosofía y los temas filosóficos, ¿no? Cómo funciona la ciencia, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que nos debemos los unos a los otros, los grandes temas de la filosofía, sino que también me interesa mucho cómo hacemos filosofía, ¿no? Yo me sigo considerando en el fondo como una de las... de mis descripciones sería que sigo siendo filósofo de la ciencia, nada más que una de las ciencias que más me interesa es la filosofía. Entonces, como que aplico el tipo de instrumentos que en filosofía se han desarrollado para estudiar la física, la biología, a la filosofía misma. Y eso me interesa mucho. Y como ustedes deben de saber, una de las preguntas fundamentales que se están haciendo actualmente en filosofía de la ciencia es sobre el papel que juegan los modelos en esta empresa que llamamos ciencia, ¿no? Porque no son exactamente representaciones en el sentido de que su función fundamental o última sea representar, sino que son como herramientas para entender la realidad, ¿no? Y lo que me he dado cuenta es, bueno, eso no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta, es que en filosofía también utilizamos modelos, producimos modelos, hacemos modelos, utilizamos metáforas, utilizamos idealizaciones, de este tipo de cosas que son muy comunes en ciencia también son muy comunes en filosofía. Y uno de los ejemplos más obvios del uso de modelos en filosofía es pues, el uso de... el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, como lo acabo de decir, pues es el lenguaje de fórmulas, las fórmulas, ¿no? Las fórmulas históricamente surgieron, como te dijiste, tienen un desarrollo histórico particular dentro de las matemáticas y por varias contingencias históricas fascinantes acerca de la situación de la academia en Inglaterra, a diferencia de Alemania, pues llegaron a las manos de algunos filósofos importantes como Bertrand Russell, de manera distinta como llegaron, por ejemplo, a las manos de Frege, que estaba en Alemania. Y entonces me llama mucho la atención cómo los filósofos nos apropiamos estas herramientas, que eran herramientas para la construcción de curvas, literalmente, para la representación de curvas, para representar otras cosas, ¿no? Y me fascina, otra vez, también por mis antecedentes deleuzianos, cómo hay... equivocaciones en el uso de vocabulario
y cómo estas equivocaciones transforman la manera en que entendemos ciertos conceptos en filosofía y fuera de filosofía. Y como tú me señalaste, dos de los conceptos que más me fascinan en ese sentido es el de forma y el de análisis, ¿no? Porque son dos términos que tienen una vida dentro de filosofía y otra vida dentro de matemáticas, ¿no? Es decir, son en matemáticas la noción de forma y la noción de análisis, pues por supuesto que son conceptos fundamentales, centrales en la matemática actual, que tienen un desarrollo histórico particular, también con sus ciertas contingencias. En filosofía, pues bueno, forma, no desde Platón. Es de análisis, pues tal vez no tan, bueno, sí, desde la diáresis de Platón, han sido dos conceptos también muy centrales en filosofía. Y una de las cosas interesantes de la filosofía analítica son este momento en el cual estas dos tradiciones de entender la forma y el análisis se cruzan. Y en ese cruzamiento, aun cuando tuvieran tal vez raíces similares, los conceptos ya son conceptos distintos, ¿no? Lo que se entendía en forma a finales del siglo XIX en matemáticas, lo que se entendía por análisis, era muy distinto a lo que se entendía en filosofía, pero empiezan a juntarse y resulta un nuevo concepto filosófico-matemático fascinante, ¿no? Con el cual ahora estamos muy casados y muchas veces no somos conscientes precisamente de sus antecedentes históricos contingentes, ¿no? Eso me fascina. Entonces, la noción de cuando yo hago filosofía formal, ¿no? Cuando yo hago modelos formales para tratar de explicar, no sé, hace poco estaba construyendo un modelo formal para tratar de entender, no sé, el debate actual que hay que hay dentro del feminismo sobre la feminidad, ¿no? Dentro del feminismo. Entonces, por supuesto que yo construí esta herramienta, este modelo, pues porque conozco la herramienta y al hacer el modelo me ayudó a ver ciertas relaciones conceptuales, me ayudó a entender el fenómeno mismo de la opresión, el estar formalizando. Pero a la hora de que iba a presentarlo a los demás, por supuesto que la primera persona que me oyó dijo, no hagas eso, Axel. Porque también es importante ver quién lo va a leer, ¿no? Y probablemente eso no les va a servir, ¿no? Entonces, ese es el sentido en el cual lo formal, los modelos son una herramienta, ¿no? Es decir, puede servir para ciertos objetivos, no para otros. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando lo usa. No es porque cuando decimos cuando formalizamos un fenómeno, no es porque el fenómeno en sí mismo sea formal y estamos descubriendo su forma. No, lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta que nos permite hacer sobresalientes para los que están entrenados en esa herramienta ciertas relaciones lógicas, conceptuales que pueden ser importantes. Eso es lo que hace el modelo, en este caso el modelo formal. Y el conocer que esa es la función del modelo me permite saber cuándo me puede servir usarlo, cuando no me sirve, pues también desecharlo, ¿no? Uno no tiene que estar casado con que ciertas herramientas tienen que usarse siempre o nunca. Ninguna de las dos, porque el problema es que de repente la gente sí puede llegar a tener estas posiciones extremas. Y esto significa que si yo tengo razón, y espero tener razón, estas herramientas algebraicas, estas herramientas formales, es decir, los lenguajes formales, las variables, las fórmulas en general, las reglas de transformación, no sé si sirve de mucho decir que son herramientas matemáticas, ¿no? Son herramientas matemáticas en el sentido de que hay una disciplina matemática que estudia sus propiedades, que gran parte de su desarrollo histórico se dio dentro de la disciplina que llamamos matemáticas, pero no sé si hay algo más sustancial en la pregunta de si estas herramientas son matemáticas o no. Uh-huh. Entonces, si tú me preguntas, ¿eso significa que aplicas matemáticas en filosofía? No sé qué tan útil es describir lo que hago como aplicar matemáticas a filosofía. Y tienes mucha razón. A decir verdad, uno de los temas centrales, o por lo menos uno de los temas que desarrollé en mi tesis de doctorado y que más me ha servido en los siguientes años, pues ya casi 20 años de que me titulé, es precisamente la teoría que hace Wittgenstein de la aplicación, ¿no? Y precisamente una de las cosas que le interesan a Wittgenstein sobre la teoría de la aplicación es que pone en relieve lo borroso de los límites entre lo matemático y lo no matemático. Como realmente es difícil decir que haya un hecho de cuando la matemática se convierte en aplicada y cuando
sigue siendo matemáticas, ya es aplicación de las matemáticas, es matemática aplicada o es más bien una herramienta más general que tiene una aplicación en matemática y otra no en matemáticas. Realmente es difícil, ¿no? Depende de ciertas decisiones teóricas que tú tomes. Y me parece que gracias a haber trabajado a Wittgenstein en ese momento, pude hacer conciencia de ellas, ¿no? Y pude hacer el tipo de distinciones que ahora me permite decir que, como tú lo dijiste, el hecho de que yo pueda utilizar herramientas formales en filosofía, no sé, en la opresión, en el fenómeno de la opresión, la discriminación y en la estructura de los estereotipos, no me dice muy poco acerca de las matemáticas, ¿no? Porque hay tantos intermediarios, repito, tantas contingencias históricas, y en ese sentido también sigo siendo muy Foucaultiano, ni modo, que es muy difícil poder sacar consecuencias acerca de esta gran institución que llamamos matemáticas acerca de estos fenómenos, ¿no? Yo creo que al contrario, más bien es interesante que nos dice acerca de qué es la filosofía. Eso sí me interesa mucho. El hecho de que podamos usar instrumentos formales en filosofía creo que nos dice mucho acerca de cómo para ciertos fines, otra vez, el tipo de rigor que nos permite ese tipo de modelos puede ser positivo. Pues eso, quisiera preguntarte por tu posición en, digamos, dos problemas o dos temas muy discutidos en filosofía de la lógica. Sí. En primer lugar, la cuestión de los límites del concepto de argumento y sobre todo los límites en general de la lógica o según algunos sus fronteras, en un proyecto de expansión de la disciplina, porque en un artículo en el que tú analizas las tres patas de lo que es un argumento, ¿no? El proceso de convicción racional, el mecanismo inferencial que produce la convicción y la relación de consecuencia lógica que la garantiza, pues digamos que estableces como tres escuelas, por así decir, expansionistas o imperialistas dentro de la lógica. Por un lado estaría el modelo dialéctico de lógica informal, que pretende, digamos, expandir la lógica en la dirección, pues, de los diversos mecanismos de convencimiento. El modelo que podríamos llamar inferencial o de flujo de información, que tiene sobre todo en cuenta la cuestión de eso de la percepción, la memoria, la deducción, el descubrimiento, todos los procesos de adquisición y retención de información. Y por último, el llamado modelo realista lógico, que pretende analizar mediante los instrumentos de la lógica pues cualquier fenómeno que presente pues propiedades tipo consecuencia, consistencia, incompatibilidad. Dentro, bueno, la primera pregunta. Oye, sí es cierto. Bueno, pues vamos a por esa primera pregunta. ¿Cuál sería la posición? Digo, este es un falso trilema, quiero decir, la apuesta por estos tres modelos. Dentro de estos tres campos, o digamos, ya sé que estas tres patas son importantísimas de manera conjunta, ¿no? Pero digamos, tus investigaciones, ¿en qué línea han ido de estas tres vectores ahí de fuga? Y ¿cuál crees que es el campo más fértil a día de hoy en términos lógicos? Buena pregunta. Para analizar, para expandir la disciplina, ¿no? ¿Cuál es la New Frontier? Últimamente he regresado mucho a este artículo por dos razones. Porque en los últimos años he estado mucho trabajando el tema de la argumentación visual, la argumentación con imágenes. No solamente con imágenes, sino comúnmente con la asistencia de imágenes, pero también palabras, ese tipo de cosas. Me interesa mucho cómo... Perdón. Híjoles. Como ciertos fenómenos que la filosofía tradicionalmente ha pensado como eminentemente lingüísticos, en realidad son casos particulares de un fenómeno mucho más grande, que es el fenómeno de la representación o el fenómeno de la comunicación, el fenómeno de la convicción, el fenómeno de la inferencia, el fenómeno del razonamiento, el fenómeno del debate. Todos estos fenómenos la filosofía tradicionalmente los había visto como fenómenos lingüísticos, ¿no? Que tenían no solamente que el lenguaje era un elemento fundamental en ellos, sino que era esencial. No soy solo en una ola de filósofos que insistimos que no solamente se pueden hacer lingüísticamente, o que el papel que el lenguaje juega en casos paradigmáticos también lo pueden jugar otro tipo de representaciones. Repito, como yo vengo de filosofía de la ciencia, pues los modelos científicos es un ejemplo muy obvio, ¿no? Y las fórmulas, pues así que puedes forzar y decir que es un lenguaje, quién sabe. Pero las imágenes, claramente, hay imágenes pictóricas que parece que seguir llamándolas lenguaje tiene consecuencias más negativas que positivas.
¿no? Tal vez diagramas están ahí en medio. Entonces estaba llevando mucho tiempo trabajando en diferentes tipos de representación, ¿no? Y cuando quiero decir últimamente, quiero decir 25 años. Entonces, me interesa. Y en la lógica es un ejemplo muy, muy, muy bueno para hacerse este tipo de preguntas, porque muchos filósofos, y eso es algo que yo no entendía cuando empecé a hacer lógica, era que la gente que trabajaba lógica estaba muy clavada con el lenguaje, ¿no? Y pensaba que los argumentos eran entidades lingüísticas, y todavía hay gente que sigue escribiendo ese tipo de cosas, y yo no entendía, decía, no, yo era muy freguiano, creo que desde antes de leer a Frege, yo pensaba esta idea que tenía Frege de que el lenguaje es una herramienta, es un medio para hacer todas estas cosas, ¿no? Si tú quieres pensar, el lenguaje te puede ayudar. Si tú quieres discutir con alguien, el lenguaje te puede ayudar. Si tú quieres hacer investigación, el lenguaje te puede ayudar. Si quieres tomar una decisión, el lenguaje te puede ayudar. Pero no es constitutivo de la tarea misma de pensar, de decidir, de entender la realidad. No, es una herramienta, es un medio. Y si te sirve, qué bien. Si no te sirve, pues busca otro. Si no hay otro, constrúyelo. Estos eran digamos, consejos metodológicos que Frege se tomó muy en serio a finales del siglo XIX. Algo que no mencionaba en mi biografía es que hice mi tesis de licenciatura sobre Frege, y precisamente la hice precisamente sobre esta parte, sobre la importancia que era para Frege las herramientas formales, y cómo él mismo era muy consciente que eran herramientas, eran eso, no era que estaba descubriendo la estructura formal de la lógica. Entonces, cuando uno entra a la literatura sobre argumentación visual, una cosa que a mí también me sacaba mucho de onda era que, no sé si entienden la expresión, o es muy mexicana, sacar de onda. Sí, sí, ok, perfecto. Algo que me sorprendía era que hay muchos artículos acerca de si hay argumentos visuales, si las cosas que se hacen visualmente pueden llamarse argumentos todavía o no, o si es esencial el lenguaje para argumentar. Y yo decía, pues que no leyeron a Frege, que no leyeron mi artículo del 2004, no sé qué año fue el que escribí este artículo sobre los límites de la argumentación, donde decía precisamente esto: hay ciertos aspectos de la argumentación en la cual su carácter lingüístico es fundamental, y hay otros aspectos en los cuales no. Y creo que si ahora me preguntas cuál era una de las moralejas más importantes que encuentro en aquel texto, era decir que no hay un hecho, creo ahora, de lo que es un argumento o un no argumento. Lo que hay es una disciplina, que es la teoría de la argumentación, que ha desarrollado un montón de técnicas y herramientas para estudiar fenómenos. La lógica, la teoría de la argumentación, la dialéctica, todas estas disciplinas utilizan la noción de argumento, y la pregunta que tenemos nosotros como seres humanos en este momento, y como filósofos especialmente, es: ¿sirve o no aplicar aquí la noción de argumento o no? ¿Sirve o no aplicar aquí la noción de consecuencia lógica o no? No es porque el hecho en sí mismo, desde antes de que nos hagamos la pregunta metodológica, ya era un fenómeno de consecuencia lógica o no. O sea, no, yo creo que ahora es difícil pensar que la noción de argumento es algo así como una clase natural que estamos descubriendo. Yo creo que más bien es una noción de herramienta que está muy bien desarrollada. Tenemos un montón de cosas alrededor, tenemos lógica, tenemos dialéctica, tenemos retórica, tenemos esquemas a la Van Emeren, tenemos un chorro de aparato teórico, y cuando yo veo un fenómeno, no sé, por ejemplo, un comercial, un caso de propaganda política, una explicación científica, yo puedo agarrar toda mi herramienta que desarrollé para estudiar argumentos y agarrar estas cosas que no son casos paradigmáticos de argumentos y ver si funciona o no. No, agarras y lo aplicas. Si no sale nada fructífero, lo deshaces. Si sí efectivamente salen resultados interesantes, dices, qué bueno. Eso significa que eran argumentos. Eso no importa. Lo importante es que al aplicar la herramienta del estudio de argumentos, al tratar la herramienta lógica a ese fenómeno, sacamos algo interesante. Y lo que es interesante es acerca del fenómeno, no acerca de la lógica, la naturaleza de la lógica y qué es la lógica.
otra vez, es que, si se dan cuenta, es otra vez estoy repitiendo lo mismo que dije acerca de las matemáticas, ¿no? Es decir, tenemos nuestra lógica y la lógica ha desarrollado un montón de herramientas y ha funcionado muy bien para ciertos casos paradigmáticos, deducciones explícitas del lenguaje, bla, bla, bla. Pero ahora podemos ir a ver para qué otra sirve. Y me gusta mucho que tú hayas utilizado esta retórica de que era expansionismo, imperialismo, porque yo creo que tienes razón en el que esto puede exagerarse, puede irse muy lejos, ¿no? Había un momento en que era súper optimista, ¿no? Decía, sí, yo creo que todo va a ser argumento. Bueno, es cierto, no sé si llegué a ese extremo, pero nunca había estado tan preocupado porque hubiera un momento en el cual yo hubiera dicho, ok, creo que ya han llegado demasiado lejos. Pero ahora sí, uno de mis interlocutores, he tenido la suerte de que una de las personas que se ha tomado más o menos en serio mi trabajo en este respecto es, voy a pronunciar probablemente mal su apellido, así que le pido muchas disculpas porque aparte me ha tratado muy bien. No, mejor ni le Gorky. Ok, bueno. Hay un filósofo muy importante de teoría de la argumentación allá en Canadá que dice cosas como la siguiente. Yo tomo mi café. Está horrible. Que eso es un argumento. Cuando llega a esos niveles yo sí digo, no, ok, a ver... ¿de qué no? O sea, y él ha escrito mucho porque ese es argumento y no es argumento. Y yo creo que la manera en que él ha planteado el debate no es la más fructífera. Y creo que la manera fructífera de plantearse el debate es preguntarse si sirve llamar a eso argumento. Si dadas las herramientas lógicas, dialécticas, etcétera, que hemos desarrollado para estudiar argumentos, si va a servir de algo aplicarlas a este fenómeno, en vez de utilizar otros que ya están desarrolladas. Y yo creo que en este caso, creo que la epistemología funciona, ya está bien, ¿no? Creo que lo que la epistemología nos puede decir sobre el fenómeno de probar un café, bueno, lo utilice el vino, es suficiente y que no creo que vaya a salir nada muy bueno de llamar a eso argumento. Pero, otra vez, repito, el debate es en términos de utilidad teórica. Otra vez, si mantenemos como que el objetivo, la meta es comprender y poder transformar mejor la realidad, para alcanzar esa meta, ese objetivo, ¿qué tanto nos sirve llamar a eso argumento? Yo creo que en este caso, mala idea. En cambio, probablemente el comercial sí, un poco, el modelo tal vez, como se ha tratado de hacer en Holanda, pero son preguntas teóricas, ¿no? Es decir, preguntas acerca de cuál es el mejor modelo que aplicar para explicar estos fenómenos. Bueno, como has mencionado la cuestión de la argumentación a través de las acciones y las imágenes, pues quisiera entrar en el campo de la estética, ¿no? Que es el campo, digamos, en el que tú hiciste tus primeros lances como escritor, ¿no? Publicando en el semanario de política y cultura, etcétera, pues en los años 90. Y ya regresé, bueno, esta estética me parece... Y publicaste ahí una serie de artículos sobre cuestiones de moda, además en un tono muy como continental, ¿no? El fin de la historia, la muerte de la moda. Pero da tono, ¿no? Y recientemente también has vuelto sobre esos temas, ¿no? Pues con un artículo muy interesante, muy curioso, sobre todo por su grado de documentación acerca, por ejemplo, de la vinculación que puede haber entre Harold Bloom y la deconstrucción, ¿no? Principalmente Paul de Man, la llamada mafia de Yale, ¿no? Que se levantaron contra la semiología francesa y el New Criticism en Gran Bretaña. Y también has escrito sobre bioarte, en fin, bueno, como me has enseñado previamente antes de la conferencia, pues eres músico, multiinstrumental, ¿no? En la medida en que tu instrumento es la computadora. Y lo que has planteado justo hace un momento en relación a los comerciales y la publicidad, pues recuerda mucho a la semiótica de Umberto Eco. Efectivamente. Entonces, quisiera preguntarte... Pues por eso, y yo tengo constancia que aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas pues hay varios investigadores que están trabajando sobre el tema de estética analítica, que suele ser el campo más descuidado seguramente, ¿no? de la rama o disciplina nuestra, inicialmente casi despreciado como un pseudocampo con la metafísica, ¿no? Sí. Y sobre todo en relación con esto último que has comentado de hasta qué punto ciertas imágenes pueden ser un lenguaje o no.
Sí. Sobre todo en relación con un artículo que tú tienes publicado en inglés sobre la cuestión de la gradación de los colores. Pues cómo los colores carecen de antónimos y es algo que uno los contemple, por ejemplo, en un semáforo, ¿no? Quiero decir, en un semáforo, pues claramente el rojo es antónimo del verde, pero no así cuando están, por ejemplo, en una paleta de... ¿Ah, sí? Yo digo que en la paleta sí son antónimos. Vamos a ver esa posición. Ok, pero vamos a empezar con la estética. Cuando yo era estudiante de licenciatura, pues obviamente me encantaba la filosofía, me sigue encantando la filosofía. Pero uno de los problemas que siempre he tenido es que me encanta la filosofía, ¿no? Entonces no significa que me encanta la ética o la epistemología o la X o Y, sino me encanta la filosofía. Entonces por eso es una de las razones por las cuales creo que también me gusta la metafilosofía, porque creo que eso me permite hacer filosofía de este tema que me fascina, que es la filosofía. Pero eso no significa que todas las ramas de la filosofía me gusten por igual. En particular, desde que empecé como estudiante, había dos áreas que más me hacían feliz, que eran la estética y la lógica. Y comúnmente son vistas como antagónicas, ¿no? Especialmente porque mi formación estética era muy ligada al pensamiento francés de finales del siglo XX, ¿no? Yo leía mucho Deleuze y leía mucho a Derrida, leía mucho Paul de Man, bastante Foucault, Barthes, me encantaba Barthes, me sigue encantando Barthes, me parece que es genial. Y mientras que en lógica, pues no, ¿verdad? Empezando porque en lógica no leíamos a ningún autor, o sea, las teorías, ¿no? Es de eso ya muestra muchas polarizaciones entre esas dos disciplinas. Entonces, siempre había tenido esos dos intereses y mi sueño era como poderlos juntar. Pero para poderlos juntar, pues tienes que conocerlos bastante bien, ¿no? Y creo que últimamente estoy muy contento de que he podido ya juntar estos dos intereses en esto que para bien o para mal se llama estética analítica. Aunque, por supuesto, de tanto que yo siempre era muy deleuziano y también de Man, me parece que, y Derrida, especialmente sus primeros escritos de los 60, me parece que no son tan... se puede establecer diálogos muy claros con la estética analítica. Entonces, pues sí, he estado trabajando en nociones de estética analítica recientemente, pero, por supuesto, que lo que tuve que hacer es, dado que la estética es un tema gigantesco, aquellos en los cuales yo podría hacer algo que podríamos llamar estética, pero que en realidad seguía siendo mi trabajo general. Y como ustedes pueden darse cuenta si ya han oído mis respuestas anteriores, el tema, uno de los grandes temas de mi trabajo en estos últimos años, repito, 30 años, lo que sea, es la representación, ¿no? Y me gusta, una de las cosas que me gusta de la representación es que es un tema central a través de casi todas las disciplinas filosóficas, hasta en metafísica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner, en metafísica el tema de la representación es fundamental porque tiene que ver con debates acerca de si la representación es menos fundamental metafísicamente que aquello que representa, si es posible que la representación genere aquello que representa, qué pasa con las representaciones vacías, si eso da pie a un tipo de realidad, la realidad ficticia, la realidad imaginada, qué es lo que hace que una representación sea fiel o verdadera, y no has de sorprender que esos son los temas sobre los que he escrito. Es decir, hago metafísica, pero los temas que puedo llevar a mi área de expertise, ¿no? E igualmente en filosofía del lenguaje, pues estudio cuestiones sobre semántica y comunicación, pero también trato de que no sean nada más sobre lenguaje, sino sobre representaciones en general. Entonces, y lo mismo podría decir sobre otras disciplinas. Entonces, cuando me acerco a la estética, pues también lo hago con lo que yo sé, que son teorías de la representación. Entonces, y sé que para mucha gente en estética el tema de representación es hasta pasado de moda, ¿no? Si no tabú, por lo menos como old fashion, ¿no? Como pasé. Y a mí me lo han dicho, no lo estoy inventando. Entonces, cuando yo llego y decir, no, a mí me interesa en el caso, por ejemplo, de la teoría del arte contemporáneo, me encanta el arte contemporáneo, no solamente como espectador, creador, sino también como teórico. Y yo llego y digo, pues es que yo hago teorías de la representación y creo que las teorías de representación pueden decir todavía algo sobre arte contemporáneo, pues mucha gente se ríe, ¿no? Precisamente el arte contemporáneo es no representacional. ¿De qué te va a servir una teoría de la representación?
Y lo que yo he venido desarrollando dentro de estética es una teoría en que explica por qué lo no representacional se explica muy bien con las herramientas que hemos desarrollado para explicar la representación. Me explico. Y esta, otra vez, la idea no es una idea muy original mía, sino es algo que tomé de Paul de Man, precisamente en Semiología y Retórica, que era este texto al que tú te referías. Paul de Man, hablando de la literatura y del aspecto irreduciblemente retórico de la literatura, dice algo así, bueno, estoy muy reconstruyendo, que el efecto retórico no está peleado, o no es independiente, más bien, de la función semántica o representacional, sino que es una especie de engaño de que parece que va a haber referente y luego no lo hay, ¿no? Es decir, es envolverte en un juego de interpretación en el cual tú te enganchas porque esperas un referente, esperas una relación semántica, pero en su lugar lo que hay es una especie de abismamiento, ¿no? Si no estoy malinterpretando a de Man. Entonces, lo que hace ahí de Man es establecer un puente entre esta parte representacional y lo no representacional, ¿no? Y ahí eso es lo que yo estaba buscando. Bueno, no lo estaba buscando. En esa época pues yo era muy joven para saber que eso iba a buscar. Pero se me quedó muy metido desde que era adolescente y leía a Paul de Man, esta manera de vincular lo representacional con lo no representacional, de tal manera que ese no fuera un no de independencia, ¿no? Y bueno, obviamente, como también en esa época recordarán que había muchos escritores precisamente escribiendo dentro de la estética no analítica, sobre el tema de la negación, ¿no? Entonces ahí queda muy claro cómo esa negación que está involucrada en la relación en arte entre representacional y no representacional no es una negación de simplemente separar, sino es una relación mucho más compleja. Y conforme he avanzado en conocer a través de la estética analítica y de la filosofía analítica en general qué es lo que sucede en la representación, más me doy cuenta que efectivamente lo que sucede en el arte no representacional está ahí precisamente porque nosotros estamos equipados, porque hemos desarrollado un montón de tradiciones de representación, y que lo no representacional tiene sentido precisamente por la manera en la que juega, transforma, se apropia de estos mecanismos cuya función propia sería la representación y los ponen a otros usos y producen otros efectos. Esa es actualmente la teoría que estoy tratando de desarrollar para dar cuenta del fenómeno del arte contemporáneo. Y creo que esa es una buena manera de poder llevar las herramientas que hemos desarrollado en estética analítica a temas que son de interés central en estética sin abandonar ese rigor con el cual estoy muy comprometido, ni abandonar todos estos temas y todos estos logros teóricos que se han desarrollado fuera de lo que tradicionalmente se llama estética analítica. Pues como última pregunta, salvo que tengamos un poquito más de tiempo para hacerte una más. A las 12, así que... Vale. Sobre el cálculo, sobre la cuestión del feminismo y su geometrización, la geometrización del feminismo, yo precisamente también estoy trabajando en esa línea, más o menos. Hace poco anuncié en Facebook que estaba intentando aplicar pues, el cálculo multivariable a por eso te respondí. Feminismo interseccional, pues tomando en serio la figura de la intersección entre varias variables que genera una función que no tiene por qué ser monótona. Se acaba de morir Aro, a propósito. Hablando de esto. Madre mía. Total, que una de las cosas que me dijeron, claro, era que quizás ese instrumental, pues eso, como geométrico, analítico, quizás no sea tan pertinente en el análisis de fenómenos sociales. Es el problema clásico, ¿no?, de cómo cuantificar o intentar matematizar los fenómenos sociales, y que sería mejor pues utilizar la metodología de la teoría de juegos. El problema principal aquí, evidentemente, es que cuando queremos analizar fenómenos como el de la opresión o la subordinación, etcétera, queremos en alguna medida, es más pertinente ir un poco más allá del individualismo metodológico que está tan presente en la teoría de juegos, ¿no? Claro, el problema aquí, evidentemente, cuando, por ejemplo, uno quiere llevar a cabo pues, un análisis como el que yo estaba planteando en términos de cálculo multivariable, es cómo asignar valores a determinados parámetros, como la cuestión de género,
de manera objetiva, con independencia de la valoración subjetiva e individual, ¿no? Entonces ahí el problema es, pues eso, ¿no? ¿Dónde sitúas en un orden jerárquico pues las diversas como manifestaciones raciales para establecer la función de la intersección, por ejemplo, entre género y raza, ¿no? ¿Cuántos valores asignas a la variable de género? 2, 5 según algunas teóricas queer, ninguno según las más nihilistas. En fin, que hay un problema ahí de definición de los propios conceptos o de las propias variables y los parámetros que entran en juego, ¿no? Y que eso es no solamente un problema, digamos, de vaguedad conceptual, sino de disputa política real, ¿no? Creo que tienes toda la razón. ¿Cuál es tu posición ahí? ¿Hacia dónde has ido investigando? ¿Cuáles son las dificultades que te has ido encontrando en el camino? Yo soy muy optimista, muy optimista. Y creo que el ejemplo que tú me estás dando me da razones para ser optimista. Porque lo que dije hace rato es que la herramienta, y otra vez es una idea que está otra vez en Wittgenstein, de modo, que es cuando tú tienes una herramienta, en este caso una herramienta teórica, y tú puedes escoger teoría de juegos, puedes escoger análisis multivariable, puedes escoger lógica de primer orden, el que tú quieras. Lógicas intencionales son las que yo utilizo mucho. Otra gente utiliza teoría de conjuntos, y las quieres, y las conoces, te las aprendiste, qué bonito, y llegas con un nuevo fenómeno, dices, opresión. ¿Servirá mis herramientas que he desarrollado para hacer algo? Y lo que te dice Wittgenstein es, pues inténtalo, no esperes que haya algo que te garantice que va a ser apropiado o no, hasta que lo intentes. Entonces vas y lo intentas. Desde el momento en que empiezas a intentarlo y se empieza a resistir el fenómeno, ya estás aprendiendo algo acerca del fenómeno, ¿sí? O sea, aun cuando no funcione el modelo, creo que eso puede arrojarte luz acerca del modelo, ¿no? Y los ejemplos que tuviste son ejemplos paradigmáticos de esto. En el momento en que tú tienes un modelo que te pide, por ejemplo, un orden lineal de preferencias para poder sacar cierto tipo de resultados, y tú llegas al fenómeno y dices, caray, ¿cómo lo hago? Y eso ya te está diciendo algo del fenómeno, ¿no? Y eso creo, yo lo veo como algo positivo. Dicho esto, también cuando uno conoce y estudia los casos paradigmáticamente exitosos de aplicación de tus modelos formales, te das cuenta de que hay que hacer cosas como cucharear, que hay que hacer cosas como abstraer cosas, falsear, ignorar elementos del fenómeno para poder tener un modelo que funcione. Y que si lo haces bien, esto no va a falsear demasiado el fenómeno como para que no te dé resultados que efectivamente sean acerca del fenómeno y no que los hayas construido tú ad hoc para que funcione nada más el modelo. Entonces, sabes que vas a tener que transformar, que vas a tener que moverle al fenómeno para poder aplicar estos modelos, y vas a tener que, pues, repito, ver si vale la pena. Entonces, eso es lo que me ha pasado con este tipo de empresas. Por un lado, repito, hay que ser muy conscientes del contexto en el que estás trabajando. Cuando tú utilizas una herramienta para análisis, es muy distinto que lo utilizas para comunicación, ¿no? Entonces es muy distinto preguntarse si me sirve formalizar este fenómeno para entenderlo, a decir, me sirve formalizar este fenómeno para poder expresar mi teoría, ¿sí? En el segundo caso, para que una herramienta sirva de comunicación, es una verdad de perogrullo que tienes que la persona que lo va a leer tiene que poder entenderlo, ¿no? Entonces, pues ahí te tienes que preguntar si efectivamente a la gente a la que quieres que llegue tu teoría va a ser gente que está familiarizada lo suficiente con tu instrumento de representación como para que pueda interpretarlo correctamente. Esto reduce mucho, por supuesto, tu ámbito de espacio en el cual es apropiado usar herramientas formales, y en algunos casos va a ser adecuado. Hay muchas disciplinas en las cuales ya sabes que mucha la gente que si le pones unas formulitas no va a salir corriendo. Hay otras en las cuales no, y eso tienes que ser consciente. Pero después está la pregunta independiente de si a la hora del análisis, a la hora de que yo como teórico
no a la hora de que me comunico con los otros teóricos, sino a la hora de que yo como teórico trato de estudiar el fenómeno, me sirve o no utilizar estas herramientas formales. Entonces, yo por eso he estado trabajando acerca de qué es lo que hace que una herramienta sea formal. Como decía hace rato, no es la cantidad, o sea, no tenemos que entender formal, identificarlo con matemático y mucho menos identificarlo con cuantificacional. Las formas muchas veces no son, no requieren cantidades, pero sí, como tú bien dices, muchas veces requieren orden. Órdenes lineales, órdenes parciales, todas estas estructuras algebraicas. Y el hecho de que no podemos hacerlo a veces me parece que dice mucho. Entonces, en el caso de la interseccionalidad me parece un ejemplo, desde que tú lo mencionaste en línea, un ejemplo muy claro, ¿no? Voy a tratar de desarrollarlo lo más rápido posible y por supuesto que voy a decir cosas a muy grandes rasgos. Entonces, no me digan que después lo que pasa es que yo no entiendo interseccionalidad, aunque es cierto, que es una cosa compleja. Pero, por ejemplo, hay posturas en las cuales se piensa que, por ejemplo, si tú tienes un espacio de exclusión, no todos los espacios de exclusión son de discriminación, ¿no? Que para que un espacio de exclusión sea discriminatorio, las personas que son excluidas deben de estar en una posición de desventaja frente a las que son excluidas, ¿no? Esa es una hipótesis que se maneja en ciertas teorías políticas. Entonces, el mismo principio, para que sea aplicable, requiere que haya tal cosa como el hecho de que ciertas personas estén en posición de desventaja frente a otros. Y uno podrá decir eso, pues sí, claro, efectivamente, me parece muy claro que la población indígena en la ciudad está en una posición de desventaja frente a gente como su servidor, que es alfabeta y habla español desde la cuna. Y entonces, por lo tanto, que un espacio que excluyera a los indígenas y solamente incluyera a gente que es alfabeta en español va a ser no solamente exclusionario, sino también discriminatorio. Mientras que al revés no. Tienes un ejemplo pragmático y dices, qué bonita es la vida. Pero, por supuesto, como bien te dice la teoría de interseccionalidad, y bueno, por supuesto que esto no es lo que es valioso la teoría de interseccionalidad, porque es algo muy obvio. Hay muchas maneras en las cuales hay muchos factores los que contribuyen a que grupos e individuos estén en posición de desventaja unos frente a los otros, y en tanto que son muchos factores, cuando tú te encuentras en un caso concreto con una persona, con dos personas o dos grupos de personas o una persona y un grupo, es muy difícil entender cómo interactúan estos valores. Entonces uno dice, claro, pero nosotros hemos desarrollado una teoría que se dedica precisamente a explicar qué pasa cuando diferentes factores están involucrados en tratar de determinar un orden. Está en matemáticas, qué bonito. Entonces, ahí uno diría, pues, efectivamente, es muy sensato tratar de pensar que esto se tiene que aplicar en este caso. Entonces, yo creo que es cierto. Es decir, si uno aplica el teorema de Arrow en este caso, me parece que es completamente adecuado, ¿no? Pero tiene que hacer ciertas asunciones teóricas, ¿no? Ciertas idealizaciones, ¿no? Como pensar que cosas como género genera un orden, clase genera otro orden, raza genera otro orden, lenguaje genera otro orden, etcétera, etcétera, y que podemos, una vez que están ordenadas, podemos encajar esos valores en nuestro aparato teórico, y el teorema de Arrow se convierte entonces en un teorema ya no matemático, sino un teorema sobre el fenómeno de la opresión. Y lo que nos dice es imposible generar un algoritmo que nos diga en cada caso quién está en posición de ventaja sobre otra persona, o aún entre personas o entre grupos. Es decir, va a haber casos en los que sí, pero no se va a poder generalizar. Entonces creo que por eso me gustó que hayas tú mencionado ese caso, porque me parece que ahí es un buen caso en el cual
Para las personas que conocen la herramienta y que conocen el fenómeno pueden ver la conexión. Pero repito, no puedes esperar que cualquier persona que le interese el fenómeno va a poder entender cómo tu herramienta te está dando ese resultado, ¿no? Entonces vas a tener que encontrar otras maneras de comunicar este resultado al cual tú llegaste a través de la herramienta formal. Bueno, Axel, pues nada, muchas gracias por concederme la entrevista.